Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung M20 versus al Huawei Y9 2019. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Este video es patrocinado por la casa de apuestas 1xBet, que es una de las más importantes de Europa y me atrevería a decir del mundo. En ella podrás encontrar las mejores cuotas de apuestas para todos los partidos de fútbol, tenis, baloncesto, entre otros deportes. Su modo de uso es simple, ingresa a la página con el enlace de la descripción, te registras y con tu primera recarga automáticamente ganas un bono de 100 euros, con los cuales podrás apostar y seguir multiplicando tu dinero. Cuando ingreses a la página solo debes escoger el evento al que desees apostar, le das un valor y listo, solo queda esperar a ganar y seguir ganando dinero con todos tus movimientos. El Samsung M20 tiene un diseño sobrio pero moderno, con lo cual esta empresa busca renovar sus dispositivos con la familia M. En su parte trasera no apuesta por el cristal, ni siquiera por el aluminio. Su fabricación se ve protagonizada por el plástico, material resistente, aunque bastante resbaladizo en este caso. Pese a la falta de elementos premium, este es un terminal cómodo de utilizar con una mano, siendo bastante estrecho, gracias a su formato de 19.5:9 y no tan largo como pudiéramos esperar de un dispositivo con su diagonal de pantalla. Algo positivo a que sea construida en plástico es que las huellas no quedan excesivamente marcadas, cosa que agradecerás con el tiempo. El M20 tiene unos marcos reducidos en todos sus lados, aunque el inferior es más ancho teniendo en cuenta que sus botones de navegación se encuentran en su pantalla, algo que pudieron aprovechar más. En sus dimensiones tenemos 156.4 x 74.5 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. Para el Y9 2019 hablamos de un terminal que sigue las líneas del diseño actual. Esto quiere decir que en el frontal tenemos una pantalla con marcos reducidos y en donde encontraremos la tan odiada como amada muesca. Si bien la muesca no es algo que enamore a todos los usuarios, la pantalla del Huawei Y9 2019 puede que lo haga, sobre todo para los amantes de las pantallas grandes. Cabe resaltar que en dicha muesca nos encontraremos los sensores frontales y sus dos cámaras delanteras. En la parte trasera vamos a tener sus cámaras principales y el lector de huellas. El terminal está construido en plástico, por lo que hablamos de materiales no tan premium. Este dispositivo en mano no es tan ligero, pero tampoco es tan pesado. Además no posee resistencia al agua, un detalle a tener en cuenta. En sus dimensiones nos topamos con 162.4 x 77.1 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. El Samsung M20 únicamente estará disponible en tonalidades como el negro y azul, pero siendo honestos, en mis gustos personales me agrada más el tono azul. Para el Y9 2019 los colores solo los encontraremos en la parte trasera, ya que el frontal es negro en todos los modelos. Estos colores son degradados, por lo que no podemos hablar de un color único. Tenemos un color rosa que va degradando hasta llegar en azul, un color verde turquesa con toques azulados y el clásico negro para los conservadores que tienen reflejos violeta. Para el Samsung M20 tendremos que en el lateral del terminal encontraremos el marco del mismo material que la parte trasera, y en cuya parte derecha encontramos los botones de subir y bajar volumen, encima del botón de encendido. Dicha botonera es bastante sólida y no baila en exceso, y ofrece unas buenas sensaciones al pulsar. Al lado contrario se encuentra la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD, y en la parte inferior nos toparemos con un altavoz, un puerto USB tipo C y un jack para auriculares, quedando así dicha parte más que completa. Es de resaltar este puerto USB, ya que nos brinda una mejor velocidad de carga y transferencia de información. El Samsung M20 posee un lector de huellas en su parte posterior, el cual en ámbitos de rendimiento es algo lento e impreciso, algo que sumado a la poca ergonomía del mismo nos hace olvidarnos prácticamente de este modo de desbloqueo, en pos del reconocimiento facial que hablaremos más adelante. En el Y9 2019 tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz lo encontraremos en la parte inferior, además de tener los botones de navegación en pantalla debido a sus marcos reducidos de la parte inferior.
En este terminal tendremos la bandeja para la tarjeta microSD y la nano SIM en su lateral izquierdo, además de tener un puerto micro USB, que esperamos en futuras versiones cambie a la tan aclamado puerto USB tipo C, y para la salida de sonido tendremos el ya conocido puerto jack de 3.5 mm. Su lector de huellas está ubicado en la parte posterior central, funciona perfecto, no tengo queja alguna sobre este funcionamiento, además de tener el añadido de encontrarse lejos de las cámaras traseras, por lo cual será difícil confundirlas con el lector de huellas, tal como pasa en la mayoría de teléfonos de sus empresas rivales. Para el Samsung M20 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tendremos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. En el Huawei G9 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión. En el Samsung M20, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el G9 2019 tendremos dos versiones, una de 64 y otra de 128 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Samsung M20, que es un terminal de bajo costo entre comillas, no podemos esperar un rendimiento con alardes, no obstante cuenta con el procesador Exynos 7904 octa-core que corre a 1.8 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2, que no es la apuesta más ambiciosa para este terminal. La experiencia de uso con este dispositivo es correcta, aunque los tiempos de carga de las aplicaciones son algo elevados. No hablamos de juegos o aplicaciones pesadas, hablamos de Twitter, WhatsApp, Gmail o las propias aplicaciones nativas de Samsung, que demoran en abrir más de lo común en esta gama, aunque no llega a ser algo alarmante. En juegos pesados como PUBG Mobile, el terminal configura los gráficos en medio automáticamente. No obstante, si no queremos un lag excesivo, será recomendable dejarlos prácticamente al mínimo, configuración en la que te encontrarás más cómodo. En este G9 2019 nos toparemos que en su interior se añade el procesador Kirin 710 fabricado en 12 nanómetros y con 8 núcleos. El procesador usa 4 núcleos Cortex A73 a 2.2 GHz y otros 4 núcleos Cortex A53 a 1.7 GHz y no omite la inteligencia artificial entre sus características. De acuerdo con la compañía, este es el primer procesador de Huawei destinado a la gama media con NPU, unidad de procesamiento neuronal, dice la empresa. Esto indica que ya puede realizarse tareas de inteligencia artificial. Esto lo notamos en la posibilidad de hacer identificación rápida de imágenes. El equipo reconoce más de 500 tipos de escena. Con la tecnología de inteligencia artificial, la cámara principal puede agrupar dentro de 22 categorías las imágenes, optimizadas en tiempo real. Su desempeño en aplicaciones del día a día como procesadores de texto y chat son óptimas, hasta un poco más rápidas que en otros teléfonos de la gama media. En juegos y en aplicaciones de gran demanda puede verse una fluidez que difícilmente podrás encontrar en otros terminales, un apartado que me deja gratamente satisfecho. El Samsung Galaxy M20 cuenta con una batería de 5000 mAh, cuyo rendimiento es sobresaliente. Con un uso ligero hemos superado las 8 horas de pantalla activa en 2 días, y si le damos un uso más intenso y continuado, no es difícil pasar de las 10 horas de pantalla activa. El consumo en reposo también es bajo, gastando apenas 3% en las 8 horas que hemos dedicado a dormir cada noche. Este terminal es compatible con Power Delivery, algo que nos ha permitido una carga rápida al llegar a un 40% en 50 minutos, con un cargador compatible, eso sí. Teniendo en cuenta los 5000 mAh con los que cuenta, los resultados son más que aceptables. Esta carga rápida no es la más veloz del mercado, pero desde luego está, y creo que esta se puede poner a la altura de la de sus rivales de gama. En definitiva, el Samsung Galaxy M20 es una de las mejores propuestas en su gama si lo que buscas es autonomía, a la espera de que el sistema operativo mejore aún más si cabe la gestión energética.
El Y9 2019 tiene una batería de 4000 mAh. Más allá del número, la experiencia nos dice que en realidad es un celular que tardarás en conectar al tomacorriente. Incluso con esa pantalla grande que consume buena energía, es posible tener el equipo funcionando por más de un día con una exigencia normal. El celular incluye una característica llamada optimización inteligente del consumo de energía. Con ella, según las pruebas, se alcanza una autonomía con una sola carga de 9 horas con un uso en videojuegos, 65 horas de música y 14 horas de navegación en páginas web a una red 4G. También debemos recalcar que gracias a su buen procesador logra mantener esta magnífica autonomía, ya que evita que aplicaciones en segundo plano sigan consumiendo al máximo esta. No creo que se justifique la presencia de Android Oreo 8.1 en el Samsung M20, ya que es un terminal presentado en 2019, que recibirá actualizaciones obviamente, pero de fábrica llega con este sistema operativo. Para el Huawei Y9 2019 vamos a tener la versión de software que encontramos es Android 8.1 Oreo, junto a la capa de personalización EMUI 8.2, aunque claro, esta actualizará a Android 9.0, pero de fábrica viene con su versión 8.1. En este dispositivo M20, Samsung ha apostado por la tecnología IPS, en concreto por un panel de 6.3 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. Dicha configuración alcanza los 409 píxeles por pulgada, presentando unos niveles de brillo más que correctos y una sorprendente nitidez. Este dispositivo presenta un notch en forma de gota, el cual le da cierto estilo a su pantalla. La interpretación del color de este Samsung es correcta, con unos tonos bastante realistas y una ligera tendencia hacia el azul. En este dispositivo no encontramos la forma de ajustar el color o la temperatura en la configuración, por lo que hemos de conservar la configuración inicial. En términos de respuesta del panel, los resultados son más que aceptables. La pantalla responde de forma rápida y no pone trabas al intentar escribir rápido o al realizar acciones que requieran algo de premura. Al contar con tecnología IPS no encontraremos demasiada variación entre los colores al cambiar los ángulos de visión, algo que es de agradecer. Y para finalizar tenemos que la experiencia en exteriores no es del todo satisfactoria. Siento que le falta un poco más de brillo, pese a los esfuerzos realizados por su sensor de luz ambiental. En el Huawei Y9 2019 hablamos de un panel de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD de 1080 x 2340 píxeles por pulgada y una densidad de 396. Además cuenta con un formato de 19.5 a 9, en sus laterales tiene acabado 2.5D, por lo que al tacto será agradable a la mano. Cuenta con esquinas redondeadas y una tecnología LCD que no alcanzan los terminales Super AMOLED, pero que tampoco desilusiona. Otro aspecto que llama la atención es la moda que creó el iPhone X, la cual es la muesca en su parte frontal superior, que como ya lo dijimos anteriormente, tiene los sensores de luz ambiental y de proximidad, además de tener sus dos cámaras frontales, aspectos que tocaremos más adelante. La experiencia en exteriores es óptima, se ve con claridad las opciones de pantalla, no es sobresaturada la imagen ni tampoco opaca. Las imágenes se ven espectaculares en esta gran pantalla de 6.5 pulgadas, mejor dicho, excelente la experiencia. El Samsung Galaxy M20 es un estereotipo de lo que solemos encontrar en la gama media, terminal con doble cámara trasera de 13 megapíxeles y apertura focal 1.9, acompañado de un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que hace buenas fotografías de día y que obtiene resultados algo pobres de noche. Nos ha llamado la atención del trabajo del HDR, en ciertas ocasiones logra rescatar bastante información de las sombras, ofreciendo fotografías con cierto efecto. A nivel de nitidez e interpretación del color, el resultado es correcto, las imágenes presentan un buen grado de detalle y el color, si bien es vivo, no resulta estridente. Al ser un móvil lento a la hora de disparar, nos encontraremos con ciertos problemas para conservar el detalle en la escena macro, que requieren de un buen enfoque y una obturación rápida. Estando parados con buena luz y con un buen pulso, no hemos sido capaces de obtener más nitidez. El modo retrato trasero tampoco es uno de sus puntos fuertes. El recorte deja artefactos por el camino es demasiado agresivo.
Cuando usamos la cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0, como adelantábamos, en condiciones de baja luminosidad el terminal empieza a sufrir, el ruido es excesivo, el obturador empieza a tener problemas para disparar rápido y sobre todo el enfoque sufre de las principales consecuencias. Es fácil obtener fotografías movidas. Y para finalizar tenemos que cuenta con un desbloqueo facial que funciona adecuadamente e incluso mejor de lo que funciona el lector de huellas. En las características fundamentales de este Huawei G9 2019 es su doble sensor trasero y delantero. El frontal cuenta con 16 y 2 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y 2.4 respectivamente, mientras que los sensores secundarios o traseros tienen 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente. Estos sensores de 2 megapíxeles funcionan como apoyo a los principales, haciendo de estos desenfoques con efecto bokeh que tanto nos gustan. En sus características más importantes tenemos que su cámara principal posee autofocus con detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa y modo HDR, que además graba una resolución Full HD. Sumado a lo anterior, este terminal es capaz de ver más de 500 tipos de escena y gracias a la tecnología de inteligencia artificial de la cámara principal las puede agrupar dentro de 22 categorías optimizadas en tiempo real, por lo cual las imágenes tomadas lucirán totalmente increíbles. Me atrevería a decir que sus resultados son de lo mejor que he visto en esta gama para esta temporada. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung M20 es de 860.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.048 pesos mexicanos, que a su vez son 264 dólares, que equivalen a 235 euros. Para el Huawei G9 2019 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.970 pesos mexicanos, que a su vez son 209 dólares, que equivalen a 187 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung M20 le gana al Huawei G9 2019 en diseño, batería y pantalla. Por su parte, el Huawei G9 2019 le gana ampliamente al Samsung M20 en los siguientes aspectos: personalización, botonera, almacenamiento, procesador, cámara y precio. En los aspectos que empatan son RAM y software. Es sorprendente ver cómo un terminal que es tan económico logra vencer a uno de los dispositivos más novedosos de Samsung, pues en el enfrentamiento apreciamos como el G9 2019 gana en 6 apartados, dejando completamente rezagado a su rival, lo cual habla de su magnífico funcionamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.